Este año Perú ha celebrado un año más de independencia, pero este 2021 tiene un carácter tan especial ya que son los 200 años desde que cantamos por primera vez Somos libres, seámoslo siempre. Pero también se cumplen 200 años de historias entre británicos y peruanos, de aventuras, de negocios y de vidas transcurridas en el otro lado del mundo. Desde entonces, nuestra joven república ha crecido y evolucionado en el país que hoy conocemos, y Perú se ha convertido en un país moderno, pero que aún mantiene una importante relación con su pasado, con sus tradiciones, muchas de las cuales se han exportado por todo el mundo. Soy Wendy Inocente y a través de este documental veremos cómo se iniciaron los lazos de amistad entre la cultura anglosajona y la peruana. Esa amistad que se inició con la lucha conjunta por la independencia. El Reino Unido fue muy importante en la independencia del Perú, por varias razones. En primer lugar, que Londres fue la base de los revolucionarios. Aquí en Londres estuvo un gran peruano que se llamó Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que él era un arequipeño y luchó en Cusco como jesuita, lo deportaron justo antes del levantamiento de Tupac Amaru y Tupac Katari, entonces lo expulsan y él llega acá a Inglaterra, primero pasa por Italia, para pedir que los británicos apoyen la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. Luego él aquí, en 1792, en el 300 aniversario del viaje de Colón, escribió la famosa Carta a los Españoles Americanos, donde él pedía ya no solamente la reforma del Imperio Español, sino la ruptura con el Imperio Español. Muy importante porque en esa época nosotros nos conocían como españoles americanos. Y él fue el autor del Manifiesto por la Independencia de los países hispanoamericanos, o sea, un peruano, bueno, un arequipeño, ¿no? Y él murió, creo que el 10 de febrero de 1798 en la estación de Baker Street, en una extrema pobreza. Las primeras revueltas empezaron en 1810, pero fueron sofocadas muchas veces hasta que al final las corrientes libertadoras del norte, encabezadas por Simón Bolívar, y las del sur, a cargo de José de San Martín, dieron como resultado la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Cabe destacar la participación de militares británicos que se enrolaron en las filas de San Martín y Bolívar. Entre ellos destacan el vicealmirante George Guise, el general William Miller, natural de Kent, quien participó en las batallas de Tarata en 1823 y la batalla de Ayacucho en 1824. Ambos fueron veteranos de las guerras napoleónicas que al terminar esas batallas decidieron viajar a Sudamérica para apoyar en sus luchas independentistas. Estos militares eran todos veteranos de las guerras napoleónicas, donde habían tenido una gran experiencia, pero después de 1815, con la derrota de Napoleón en Waterloo, ya no tienen colocación en el ejército británico y en la marina. Y entonces, en los años 18-19, empiezan a haber oportunidades en América porque las guerras van a requerir de expertos y es a raíz de esto que se les van a ofrecer oportunidades para unirse a los ejércitos y las marinas en América del Sur. Martin George Guise era natural de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, y venía de una familia noble y experimentada en la tradición de la Marina británica. Se alistó a los 15 años y tras llegar a la posición de comandante en 1815, dejó la Marina británica. Las tropas napoleónicas habían sido derrotadas y Guise, con su propio navío de 18 cañones, puso rumbo a América Latina.
George Guise era un veterano de estas guerras, había estado en varios combates marinos muy importantes y tenía una carrera bastante promisoria, pero justamente como terminan todas las guerras, decide que quiere más oportunidades para seguir su carrera naval y entonces va primero a Chile para trabajar en la escuadra que se está creando en Chile para organizar la expedición libertadora que va a llegar hasta el Perú. Guise fue una persona muy importante en el proceso de independencia porque si bien él era el segundo al mando después de Thomas Cochrane, él fue el que organizó la primera marina peruana cuando Cochrane salió del Perú y él se mantuvo en el Perú e incluso murió bastante joven, se casó con una peruana, dejó familia en el Perú y entonces por más de que él vivió una vida corta de manera proporcional, tuvo bastante influencia en lo que fue la creación de esta arma de la Marina peruana. Otro marino que participó tanto en las guerras napoleónicas como en las contiendas de Chile y fue Thomas Cochrane. Lord Cochrane era un noble de una familia escocesa que luego más adelante heredó el condado de Dundonald en Escocia y él era también de una familia de marinos y había dedicado su juventud también a la marina y también era político, había tenido un puesto en el Parlamento británico y había tenido problemas de políticos y problemas de dinero y un poco como buscando mejorar su carrera y también porque tenía estos problemas políticos. Cuando lo invitan a ser el líder de la escuadra chilena, él accede inmediatamente y toma este puesto. Definitivamente él es el fundador de la Marina de Guerra de Chile, pero tiene algunos conflictos cuando llega al Perú. Él es el que organiza la escuadra chilena que va a hacer el bloqueo naval del Perú en todo el año 1819. Él va a ser la persona a cargo de la expedición libertadora y de llevar los 16 barcos que van a llevar a San Martín a todas las tropas al Perú que llegan en septiembre de 1820. Y luego él va a seguir al mando hasta el año 21, en que va a tener conflictos con San Martín, sobre todo a raíz de los pagos o la demora en pagar a sus marinos y pagarle a él. Y va a tener un momento particular donde se ha depositado la plata del Estado peruano en los barcos, temiendo una toma de los realistas a la ciudad de Lima. Y Cochrane decide quedarse con ese dinero en plata para pagar a sus hombres y tiene un conflicto con San Martín y termina dejando el Perú. Así vemos como la experiencia de los marinos británicos fue fundamental a la hora de organizar una estrategia militar en el mar. Pero no todos los combates por la independencia peruana fueron navales. En el interior, los húsares de Junín, al mando del teniente coronel Guillermo Miller, batallaron a las tropas realistas y fueron uno de los primeros en ingresar en la ciudad de Lima el 6 de julio de 1821. Bueno, fue muy importante porque llegaron a Lima y los españoles se retrocedieron al interior del país. Entonces la participación británica, tanto a nivel de los soldados como de los navíos, fue crucial, pero más importante creo que fue la participación de las tropas británicas e irlandeses que vinieron por Bolívar desde el norte, que fueron claves en la batalla de Junín y de Ayacucho. Los húsares de Junín son un regimiento muy particular de caballería que se va a crear justamente por William Miller, por Guillermo Miller, que también es un inglés que va a participar en estas guerras de manera similar. Él es un veterano de las campañas napoleónicas en la península ibérica y va a unirse a San Martín en Chile en 1818 y 19. Va a estar en la expedición libertadora. Él va a ser uno de los Marines que va a estar con Miller y con Cochrane en esos barcos que van a hacer la expedición libertadora y el bloqueo naval del Perú. Pero además él va a tener una carrera muy larga porque una vez que llega a San Martín, él va a participar en todas las campañas militares y va a organizar los primeros regimientos de caballería del Perú. Y uno de ellos eventualmente, después de todas las campañas, se va a convertir en el regimiento de húsares. Y tienen el nombre de húsares de Junín porque son los que se distinguen en la batalla de Junín. Los británicos fueron claves porque además prestaron su marina
y mandaron más de 5.000 voluntarios. Y esos voluntarios fueron claves en organizar al ejército bolivariano, ¿no? Y también para apoyar a San Martín. Algo también importante es que, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de Lord Cochrane, de Guy, entonces, pero básicamente se le dice por los marinos. Pero yo quiero hablar ahora de un general importante que era irlandés británico, que era O'Connor, que él llegó a ser el comandante en jefe de las tropas de Sucre. Y él peleó en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, que fue terminando de expulsar a los realistas. Y él fue el primer ministro de defensa que tuvo el Alto Perú y gobernador de Tarija. Y al final el Alto Perú se volvió en Bolivia y ahora hay una provincia en Bolivia que se llama O'Connor, en honor a él, ¿no? Entonces, hubieron muchos británicos e irlandeses que pelearon en la guerra de independencia. Yo creo que no hubiésemos podido tener la independencia sin el apoyo de las tropas del Reino Unido y sin el apoyo de la cobertura internacional, porque el Reino Unido tenía una pugna geopolítica con el Reino de España. No hubiese sido posible la independencia. Los tres fueron decisivos para que los peruanos pudieran conquistar el Mar del Sur, de Valdivia a Valparaíso, de Pisco al Callao, de Paita a Guayaquil. En diversas correrías, bombardeos, saqueos y capturas de buques españoles, en una campaña intensa que no estuvo exenta de reveses ni de tragedias. Y mientras Cochrane continuó con su carrera militar fuera del Perú, tanto Guise como Miller estuvieron vinculados con el futuro de las jóvenes repúblicas durante sus primeros años. Guise también muere porque muere en la guerra de 1828 a las afueras de Guayaquil. Pero en el caso de Miller, él tiene una carrera muy larga. Él va, después de la independencia, a quedarse en el Perú y combatir en muchas de las guerras civiles que se van a dar después de la creación de la República Peruana, y va a ser muy importante en las guerras de la Confederación Perú-Boliviana, cuando Andrés de Santa Cruz trata de unir Perú y Bolivia en un solo país. Y Miller va a ser uno de sus principales lugartenientes. Luego de proclamada la independencia en Perú, llegaron muchos británicos a establecerse generalmente en la costa peruana, como Lima y el Callao, también en la costa norte y el sur, como Tarapacá. Prueba de ello es el Censo General de la República del Perú de 1876, en donde se encuentran registrados un total de 3.379 ingleses. Y fueron muy importantes porque al principio la moneda internacional más importante del Perú en su primer siglo fue la libra esterlina, ¿no? O sea, ahora la principal moneda del Perú es el dólar, pero eso fue básicamente después de la época de Leguía, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de Leguía, la moneda más importante, la divisa, era libras esterlinas. Bueno, las relaciones comerciales entre el Perú y el Reino Unido se inician desde las guerras de independencia porque el Reino Unido tiene interés en invertir, tiene interés en las materias primas que produce el Perú, principalmente la plata, los otros metales, y luego diferentes booms de commodities como el guano, el caucho. Todos estos han sido muy importantes para la relación, y por supuesto como también la lana, que es una base de la industria textil en Gran Bretaña, y el Perú produce uno de los insumos más importantes con estas fibras de alpaca, de vicuña particularmente. Pero las relaciones también se establecen con casas comerciales de británicos que se establecen en el Perú, principalmente en las ciudades de Lima y de Arequipa. La presencia británica también tuvo una influencia importante al convertir al Perú en el primer país de Sudamérica en tener la primera línea ferroviaria inaugurada en 1851, haciendo la ruta Lima-Callao. Los británicos fueron claves en la construcción de los ferrocarriles. La red ferroviaria, básicamente la red que unía la costa peruana vía Arequipa, Puno, Cusco, y la que unía Lima con Loroya y Junín, era importante porque traían los minerales hacia la costa y por lo tanto las podían exportar. Entonces fue importante para la producción minera y la exportación de las minas, que hasta ahora el Perú es un país minero. Y algo interesante, hasta el día de hoy, si no me equivoco, la mitad de las mineras que hay en el Perú, la mitad tiene algún tipo de centro aquí en Londres. Entonces ellos fueron claves en el ferrocarril, también fueron claves en la explotación del salitre, ¿no? Y también fueron claves
en la guerra entre Perú, Chile y Bolivia por el problema del salitre y del guano, ¿no? O sea, tuvieron mucha importancia. Además que los británicos tuvieron mucha importancia en el cricket, porque el momento del Perú era importante en el cricket y en el desarrollo de los primeros equipos de fútbol. Acuérdate que Lima Cricket fue uno de los primeros equipos de fútbol también, ¿no? La era del guano, que duró casi 40 años, empezó en el conocido puerto de Liverpool. William Myers, un empresario inglés, recibió en 1839 un cargamento de 30 kilos de guano. Estos fueron transportados a Inglaterra para ser probados en sus cultivos. El guano es un fertilizante que es muy particular porque se encuentra en muy pocos lugares del mundo. En estas islas, en la costa desértica del Perú, es uno de los pocos lugares donde se acumula el excremento de las aves. Y es un conocimiento milenario que utilizaban los incas para fertilizar sus campos, porque este guano, este excremento de ave, se junta en estas islas creando una trampa donde está todo el nitrato, que es luego lo que va a servir para fertilizar la tierra. Y por muchísimo tiempo los españoles, por ejemplo, no entendían muy bien por qué los indios todavía iban a las islas a sacar el guano, de qué servía, pero en el siglo XIX, con la independencia a partir de los años 20 y 30, van a haber viajeros que van a empezar a hablar sobre la importancia del guano, cómo puede servir, y eventualmente en 1842 se van a dar cuenta que lo pueden exportar. Para mediados de 1850, Inglaterra importaba más de 300.000 toneladas al año y Perú embarcaba el guano en más de 100 barcos de diferentes nacionalidades europeas al mismo tiempo. Lo traen a Liverpool y lo utilizan para fertilizar las tierras, porque este es el momento de la revolución agrícola en el Reino Unido y la revolución industrial. Y para poder hacer que la tierra produzca más, para poder mantener a la sociedad ahora que se está moviendo a la ciudad del campo, el guano va a ser muy importante. Y se le llama era del guano porque va a tomar todo en la economía peruana. El Estado peruano, el Estado centralizado, va a tener el control absoluto del guano porque son unas islas desérticas donde está. Y va a ser muy fácil explotar porque se traen los barcos, se contrata a personal usualmente de origen chino para que ponga el guano en los barcos y se exporta. Pero en base a ese guano, a la venta de ese guano, es que se van a obtener préstamos de avanzada y el Perú va a ser muy rico muy pronto. Muchos británicos constituyeron sociedades con peruanos e incursionaron en la industria textil, donde se dedicaron al comercio de la lana de alpaca y oveja, especialmente en la ciudad de Arequipa. Por el contrario, la exportación de la lana de alpaca tardó más en llegar al viejo continente. Las primeras muestras de fibra llegaron al Reino Unido en la década de 1830 a través de las casas de exportación británicas en Perú. Puesto que la fibra de la alpaca es más fina que la lana de la oveja y puede alcanzar longitudes de hasta 30 centímetros, su proceso requería de maquinaria especial. Una vez desarrollada esta maquinaria, el volumen de las exportaciones se disparó. En 1834, la exportación de lana de alpaca era de 57 quintales, pero en 1840 estas llegaron a los 16.500. Cuando el ciclo de la lana empieza a ser un boom muy importante porque se producen textiles de muy alta calidad. Recordemos que la lana de estos auquénidos peruanos, la vicuña, la alpaca, es muy fina, entonces hay una conexión muy importante. Los expertos textiles que conocen la ingeniería textil van a Arequipa y también se van a conectar con familias que se dedican a la comercialización de la lana, que está en Arequipa y en Puno, y van a hacer lavaderos de las lanas antes de exportarlas y empezar el proceso. Y también van a tener conexiones comerciales muy importantes. Hay mucho dinero que se está moviendo desde las ciudades de Leeds, Liverpool hasta Arequipa.
En la década de 1840, la lana de alpaca pasó a ser muy apreciada en Europa como uno de los tejidos ligeros de mayor calidad, reemplazando a la seda en muchos usos, como por ejemplo en la elaboración de chaquetas de caballero. Al poco de su introducción en Europa, la lana de alpaca dobló en precio a la lana de oveja y continuaría en aumento durante la década de 1850, llegando a triplicar las exportaciones peruanas de lana de oveja, convirtiéndose en la exportación ganadera más lucrativa de la economía peruana. Nuestros camélidos, conocidos mundialmente por la fineza de sus fibras, fueron llevados a Inglaterra a mediados de 1800, pero lamentablemente no se adaptaron. Alpacas first came to the UK quite a long time ago, a couple of hundred years ago, but it wasn't hugely successful. And so the modern interest in alpacas really started in the early 1990s with imports from various South American countries and other parts around the world, and that was really the beginning of the UK alpaca industry. Ahora avanzamos en el tiempo hasta finales del siglo XX y cambiamos la lana de alpaca por el animal que la produce. Las alpacas comenzaron a tener mayor presencia en el Reino Unido y a día de hoy rondan las 45.000 cabezas, pero no para reemplazar a las ovejas ni a su lana, sino más bien como animales de compañía que a su vez vienen con un modelo de negocio que las hace más asequibles. The typical UK alpaca owner is probably somewhere like here, where they have 10 or 15, maybe 20 breeding females, and really they keep them as a hobby rather than to make much money. But what happens over time is they get more involved in them and they want to make value out of the fiber they produce and turn those into garments. Jo Parker es una más de las cerca de 2.000 personas pertenecientes a la Asociación Británica de la Alpaca y que llevan una granja de alpaca en el Reino Unido. Una responsabilidad que no obstante viene con sus ventajas. Well, my husband used to complain about mowing the grass because we've got I think it would be half a hectare, 2 or 3 acres. And I saw an article in a magazine about alpacas and they seem quite easy to look after. And we went on a course to find out more, and we decided we'd love to have some alpacas, and we were getting married, so we asked our family, rather than giving us stuff for the house, which we already had, to give us some money, and we used that money to buy our first 2 alpacas. So, our first 2 alpacas were our wedding present. A nivel de peruanos, ¿saben quiénes son los peruanos que más hay en este país? Yo no me atrevería a decir que somos los que caminamos en 2 patas, sino los que caminan en 4, o sea, las llamas y las alpacas, porque los británicos les encantan los auquénidos de Perú. Por todas partes lo van a ver, porque le dan telas y les protegen contra los zorros. Si acaso la llama y la alpaca zapatean cuando viene el zorro, entonces cuidan a los ganados. Entonces hay mucha llama y alpaca, poquitas vicuñas, pero sí hay llamas alpacas. Y le encantan a los británicos las llamas y las alpacas. Actualmente se estima que hay alrededor de 50.000 alpacas registradas en el Reino Unido. Existen criaderos de alpaca donde no solo comercializan la lana, sino también puedes tener una experiencia personal en el cuidado de ellas. So I think what happened at the beginning is people were interested in keeping alpacas as interesting pets, as a hobby really, and then over time various strands have developed in the UK where some people want to keep them for their fibre and turn that fibre into yarn and garments. Other people have set out with
trekking operations, as we call them, where members of the public can come and pay to take an alpaca for a walk, and that's actually probably the most profitable kind of alpaca business in the UK at the moment. Oh, well, there are all sorts of different business models, and it depends if someone is making their sole income from the animals. So we just breed and sell the offspring, and then we have products made from the fleece. So I've just had the spun fleece back from a processor, and then it's going off to a mill to be woven, and we'll have it made into throws and possibly some scarves because they're quite easy to sell. But people, to earn money, they take they offer walks with alpacas. Some people allow you to adopt an alpaca, so if you've got no space but you want the fun of hearing about your animal, and so there's a little charge for that each month or each year. And something which I thought of quite a long time ago but is now becoming quite popular, wedding alpacas. Reino Unido ha desarrollado su propia cultura de alpaca, desde ferias anuales a programas de cría que les permiten altas cuotas de calidad, pero su adaptación a Reino Unido vino con sus propios desafíos. Because of what we know about alpaca breeding now, we understand better how to do it. So I think perhaps 200 years ago, people didn't understand that alpacas are induced ovulators. So there was quite a bit to learn about the husbandry of alpacas. But in the modern day alpaca keeping, UK members have sorted all that out. So there's a very good success rate of breeding nowadays because we understand how to do it properly. They actually do very well. The one thing they don't like, which we have quite a lot of in different parts of the UK, is rain. We get really heavy rain, and if they get very wet with no shelter, then they can lose condition. But most of the time they do very well. We make sure they have shelters against wet weather. They don't mind the snow and they don't mind the heat. We make sure we shear before it starts getting hot in the summer. The only other thing is that our grass is quite rich and it doesn't have the minerals in it which you have up in the Andes. So we have to give them a mineral supplement, otherwise they can become ill because they don't have enough of those trace minerals that keep them healthy. Los británicos también han desarrollado mucho aprecio por los productos de la alpaca y elaboran productos para vestir como chaquetas, ropa para bebé, mantas y alfombras para la casa a partir de su lana. También hay tiendas especializadas repartidas por el país, como esta en St. Andrews, donde importan los productos desde Perú. No, toda la mercadería viene de Perú. Todo es hecho en Perú. Yo tengo artesanos con los que trabajo directamente. Ellos producen, tengo una diseñadora que produce todo lo que es la línea premium de alpaca. Absolutamente todo viene de Perú, también la lana. Claro, los costos de producción, la mano de obra en Perú es mucho más económico que lo que sería comprar algo de acá, ¿no? En sí, solo la lana, si tú la compras de una farm local, es muchísimo más cara, ¿no? Aproximadamente trabajo con 20 familias que hacen los diferentes productos que tengo en la tienda, como las chompas de niños. Estos productos de baby alpaca, tejidos a mano, son hechos por tejedoras, ¿no? En Perú. Sí, aproximadamente 20 familias se benefician directamente de las compras que les hago, ¿no? De las órdenes. Y siempre estamos creando cosas nuevas también junto con ellas. Son personas muy creativas, muy detallistas. Tarda mucho tiempo encontrar realmente proveedores fiables, pero lo hemos logrado y tenemos una buena relación con ellas. Tras comenzar su andadura comercial en mercadillos, la popularidad de los productos de la alpaca lograron una gran aceptación entre los británicos, incluyendo a la familia real. Estos sombreros son muy, muy famosos.
porque la princesa Kate Middleton compró uno de estos, tiene uno de estos sombreros de piel de alpaca. Entonces se volvieron muy, muy populares. Y sí, ha tenido todo lo que son gorros y guantes, que acá hace muchísimo frío en el invierno, a la gente le encanta. Mientras los peruanos celebramos la independencia en Perú, aquí en el Reino Unido la papa hacía su ingreso. Curiosamente, la fecha 28 de julio es una fecha importante para ambos países. ¿Por qué? Porque un 28 de julio de 1586, Sir Thomas Heriot llevó la papa al Reino Unido y desde entonces este tubérculo se ha enraizado en la cultura británica, que es imposible recordar que no es originario de estas tierras. Because they're cheap, they are extremely tasty, and they're incredibly adaptable. You can go from mash to a sliced gratin to chips, and well, most babies are brought up on mashed potato and veggies on the side. We love them. De hecho, en Londres se llevan plantando las papas desde 1597, aunque su auge no llegó hasta la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, por la necesidad de producir un alimento que abasteciese a las grandes poblaciones en las ciudades. Eran baratas, energéticas y, lo más importante, no eran cereales. Potatoes were probably brought into Europe via the Canary Islands and Spain, from which they spread across the rest of Europe. Potatoes were not well adapted to being grown in Europe because I don't know if everybody knows this, but potato is traditionally a short day plant, so it actually grows in conditions in the Andes in Peru, where the days are actually very short and the nighttime temperatures are very low. So when potatoes were first brought into Europe and as they spread into Northern Europe, they had to adapt to being grown under the long day conditions that we get in places like the UK and Scandinavia and other parts of Northern Europe. And that took quite a while before the yields became acceptable and that potato kind of took off as a crop. Para que el tubérculo de la papa pudiera adaptarse al clima británico, se tuvo que cruzar distintas variedades de consumo con otras más salvajes que se encontraban en las alturas del Perú. Con el tiempo, se crearon instituciones destinadas al desarrollo de variantes de la papa, aptas para su cultivo en este país. El Instituto James Hutton, en la localidad escocesa de Dundee, es uno de ellos, donde se alberga la conocida como Colección de Papas de la Commonwealth. So the Commonwealth Potato Collection was established in the early 1930s when a group of individuals discovered a special plant that was resistant to a disease called late blight. And the origin of this hybrid plant was a wild species that came from South America. So these individuals thought it would be a really good idea to go back to these countries of origin to find new wild species, to bring these ones back here, to look at the treasure trove of the genetics that's included in this collection. And that's what we have here. The Commonwealth Potato Collection consists of over 96 different species. We have over 1,600 different accessions, which researchers and breeders come to me for to use in their breeding to produce bigger, better potatoes. Los británicos consumen al año una media de más de 100 kilogramos de papas, desde aquellas papas fritas que vienen envasadas a la variedad local más popular, la Mary's Piper. We have different markets in the UK, so we have the fresh market, so this is where people want to eat potatoes for home consumption, and then we have the processing market, so this is for producing frozen French fries and for producing crisps, what you might call potato chips. And so we have a very, it's a very sectorized market in the UK, so there are specific varieties for different market sectors. Although in the UK, the market is still quite dominated by, there are a few varieties which are quite widely grown. One of them is called Mary's Piper. So this is a variety that was bred in the 1960s and is actually grown very widely in the UK because it has very good attributes for both fresh consumption and for processing. So
it's what they call an all-rounder. Like the King Edwards and the Yukon Gold, Marius Piper, new potatoes. I mean, summer is new potatoes. Summer is a new potato salad with mint and peas, surely. La papa se ha vuelto una parte tan importante de la gastronomía local que hoy en día ocupan un lugar de referencias en sus platos más internacionales. Y es que, ¿qué sería de los asados o de los famosos fish and chips si no hubieran las papas? Habría que reinventarlos. I would reinvent them insofar as I probably wouldn't have batter on the outside, but probably more breadcrumb, and go for maybe more breadcrumbs and a rice dish. It would be a totally different thing. It would not be the same thing. And I guess you could adapt it easily to be an Asian dish as well. But historically, if we look back, we had very few flavorings. I mean, salt was as expensive as gold. And so we would have had to flavor our food with different leafy herbs. I mean, black pepper and all the turmeric and all the spices we use now, they weren't even around then. Y es que las posibilidades que la papa ofrece en la cocina son ilimitadas, como también lo son las formas de cocinarla. Pie and chips, fish and chips, bangers and mash. You have bubble and squeak, and the roast. I mean, you invite people over for a roast. If you don't have the roast potatoes, I mean, that's like the biggest insult hardship as a guest. It's so disappointing. You need it with the gravy. Hemos visto cómo las papas han conquistado la gastronomía británica, pero para llegar al alma, los peruanos han traído lo mejor de su cocina. En nuestro viaje descubrimos cómo el sabor peruano se degusta en Birmingham, Newcastle y Edimburgo. La señorita, ahí tiene su lomo saltado. Desde la rumba Casa Latina seguimos conociendo a nuestra comunidad peruana en Newcastle y yo probaré un rico lomo saltado. Estamos en el Reino Unido, acá en Inglaterra, con un restaurante peruano, ¿no? Poniendo nuestro grano de arena, como decimos los peruanos, para contribuir para que nuestros productores de productos peruanos estén más reconocidos en el mundo. Robert Ortiz es el dueño del restaurante Chacana, en el corazón de la ciudad de Birmingham. Tras su paso por Londres, decidió abrir un restaurante auténticamente peruano y actualmente es el único restaurante peruano con una estrella Michelin en el Reino Unido. La estrella Michelin para mí ha sido un cambio total porque te sientes apreciado, ¿no? Una persona que se siente apreciada en cualquier negocio siempre va a dar más. Es como tú vienes a la cocina y tu enfoque es ser positivo, ¿no? Pero la idea es de que nosotros los peruanos nos tendremos que adaptar. Pero sí, hay cosas que no lo podemos cambiar, es nuestros productos bandera, productos de corazón como son el ají limo, el ají amarillo, el rocoto, el ají mirasol, el panca y todas esas cosas. Entonces nosotros no, como peruanos, yo como cocinero, me esfuerzo muchísimo en traer esos productos de Perú, porque eso es nuestras cosas, ¿no? Nuestra palta, nuestros blueberries, por ejemplo. Son cosas indispensables, ¿no? En nuestra canasta de que queremos lograr especialmente acá, ¿no? Tratando de forjar un buen restaurante que no queremos ser un restaurante que es malo o que es bueno, pero queremos que sea un restaurante que es excelente y que lleve la bandera peruana. En Newcastle, Coco Vega y Alfonso Yáñez aportan al sabor peruano lo mejor de la música latina en su restaurante La Rumba, la Casa Latina. Bueno, como ustedes pueden ver,
Tenemos aquí el ceviche peruano, cocinado por un chalaco. La gente nos está conociendo mucho, la gente está aceptando bastante la comida peruana y bueno, tratamos de dar lo mejor que podemos, pero poco a poco no está tan fuerte todavía aquí al norte, pero poco a poco como restaurante está llegando la gente y dando a conocer que en el Perú tenemos una comida, una gastronomía fantástica. Y a pesar de que la mayor parte de los clientes son británicos, el amor por la comida peruana no les permite adaptar las recetas tradicionales. No, todos los platos que tenemos son básicamente tradicionales. Tradicionales y como el ceviche, el lomo saltado, el seco de cordero, todo está normal todavía, no adaptamos nada, estamos dando al 100% de nuestra comida peruana. La reacción que tienen los británicos primero es mandarme los platos limpios y después es una experiencia nueva para ellos, como muchos británicos también que han ido a Perú y conocen de la comida y salen muy contentos del restaurante. Y nuestro viaje culinario sigue en la capital escocesa. Es en las calles de Edimburgo donde se puede apreciar el sabor de The Peruvian, de la mano de Carlos Garossi. Mi nombre es Carlos Garossi y soy el dueño de Peruvian, que es la primera comida de street food peruana aquí en Escocia, y estamos en el Pett Street. Nosotros comenzamos en el 2017 y comenzamos con esto, con una carpita, y comenzamos a hacer el lomo saltado y comenzamos a hacer papa a la huancaína y ají de gallina. Y así comenzamos, en una carpita en un cementerio, en el French. La respuesta de la gente fue increíble cuando comenzaron a ver de que había comida peruana por primera vez en Escocia. Nosotros cuando comenzamos a hacer la comida peruana y el lomo saltado, una vez que comenzamos a hacer la comida, todos los peruanos comenzaron a venir y comenzamos a hacer una comunidad, ¿no? Comencé yo al menos a conocer a la comunidad peruana acá y fue increíble, y el recibimiento de los escoceses también fue increíble. Tal fue el éxito de The Peruvian que fueron invitados al concurso nacional de puesto de comida callejeras en Londres. Nos costó trabajo. Nosotros cuando comenzamos en el 2017, comenzamos, como te dije, en un cementerio, y de ahí pasamos a un mercadito chiquito que era con la misma gente de este lugar del Pett Street, que se llamaba The Food and Flea. Y gracias a Dios en ese lugar fueron los premios del Street Food Awards, la competencia. Entonces nosotros competimos ese año y gracias a Dios no ganamos acá en Escocia, pero el juez, el que hace las competencias, nos dijo que la comida estaba tan buena que nos quería a nosotros como finalistas en las finales en Londres, y nos llevaron. Y gracias a Dios en Londres sí ganamos con el ceviche, con los anticuchos. Y ya después de eso como nos comenzamos a ser más conocidos, la gente, a mí me encantó ver gente comiendo anticuchos, ¿no? Porque la gente acá no sabe lo que es. Y yo para escribirlo en el menú no sabía qué decir, ¿cómo llamarlo, no? Porque si lo llamas en español no saben, y si lo llamas corazón de vaca en inglés, dicen yo no voy a comer corazón. Pero ¿sabes qué? La gente venía al stand y nos decían, los olores que salen de acá son los mejores de todos. Entonces, ¿qué es? Y yo le decía, es el corazón de vaca. Y la gente decía, pues dame. Pero si hay algo que realmente motiva a todos estos grandes cocineros, es saber que a través de su comida acercan Perú a quienes disfrutan de ella. Yo en verdad, yo lo hago por amor a la patria y por amor a la gente que vive acá, que yo sé lo que se siente levantarse un día y extrañar, ¿no? Extrañar Lima, extrañar su comida, su familia, y no tener nada acá, o sea, y tener que ir a comer una comida que no les gusta o no, y yo trato de hacer algo que alguien pueda levantarse y decir, me puedo ir al Perú a comer ahora, y tener ese chiquitito, ese feeling, ¿no? Ese chiquitito feeling que uno siente, ¿no? Es cuando uno ve a la selección jugando y ganan y se llena de emoción y todo. Yo creo que acá la gente tiene eso, ¿no? Cuando vienen a comer.
Y eso es lo que estoy haciendo, estoy contribuyendo y trayendo esas cosas bonitas, esas cositas bonitas de Perú al Reino Unido y vendiéndolo en un plato, vendiéndolo en mi restaurante, donde los comensales puedan pensar de dónde vino esto. Es algo diferente, es algo extraño, pero es algo fabuloso a la misma vez. Desde Glasgow hasta Londres, bailes como la marinera, el Wailash o el vals peruano mantienen vivas las tradiciones peruanas. A pesar de la gran contribución por parte de los británicos en el desarrollo comercial e industrial en el Perú durante el siglo XIX y mitad del siglo XX, el Reino Unido dejará de tener una presencia importante, dejando espacio a países como los Estados Unidos. Pero aún así, el intercambio cultural seguirá vivo gracias a los peruanos que han emigrado y que llevarán consigo lo mejor de su cultura, su gastronomía y su música. El lazo que une a un peruano, que une a una persona migrante con su país, normalmente está formado por una serie de memorias, de recuerdos, de afectos. El principal afecto es con la familia, con los amigos, con el círculo cercano, pero también está el afecto grande, el imaginario, el origen de nosotros, que en el caso de los peruanos es nuestro país. Entonces la cultura, la música, las expresiones culturales, nuestra comida, realmente nos transportan inmediatamente cerca del Perú, nos hacen revivir esa chispa, esas pequeñas alegrías que extrañamos, ¿no? A nuestra familia, a nuestros amigos, son sumamente importantes. Además, la música, las danzas, todos los valores culturales hacen que cada peruano represente a su país. Cada peruano en su localidad, al organizar un evento cultural, un evento musical, representa al Perú. Aunque el número de peruanos que ha decidido cruzar el Atlántico es bajo en comparación con el de otros países latinoamericanos, su presencia ha dejado huella. Entonces hay un crecimiento de la cultura peruana. Además que ahora, cuando hace 20 años hacíamos el Carnaval del Pueblo, en una época tuvimos como 100.000 personas, y uno de los directivos, y empezamos a crear una aldea peruana. Entonces tuvimos la primera comparsa de peruanos, pero ahora ya en todas partes hay comparsa peruana. Por ejemplo, en el Festival del Año Nuevo hay una comparsa peruana que además se ganó un premio que es el Art Perú, ¿no? Entonces sí hay varios grupos musicales peruanos, que antes habían pocos, hay bastantes, y bolivianos, que los peruanos y bolivianos están muy unidos, porque son bailes muy similares. Entonces sí hay un desarrollo en la cultura peruana. Nosotros nos decidimos a seguir el rastro dejado por nuestros compatriotas y recorrimos gran parte de la isla de Gran Bretaña, conociendo a los miembros de la comunidad peruana. La comunidad peruana en Londres y en el Reino Unido podemos estimarla en alrededor de 10.000 personas, de 10.000 a 12.000 personas que han venido al Reino Unido en diferentes momentos. Se trata de estudiantes, de profesionales, gente muy pujante, gente con gran iniciativa y que se reúne alrededor de diversas asociaciones. Mi nombre es Ani Bazán de Fischer. Hola, soy Gina Gutiérrez, soy de Lima, de Perú, y nada, estoy aquí en Liverpool. ¿Qué tal? Soy Claudia, estamos en la ciudad de Glasgow, mi casa ahora, llevo aquí viviendo desde 2012. Yo soy Claudia Bullough, casado con Paul, y yo llegué a Inglaterra en el año 93. Bueno, mi nombre es Julio César Escudero Vázquez, soy natural de Perú, de Lima, resido en el Reino Unido, en Manchester. Mi nombre es Liliana Escudero de Wellings, soy peruana, soy de Ancash y vivo aquí en esta hermosa, bueno, digo ciudad, ¿no? Es un pequeño pueblo llamado Shrewsbury que tiene mucha historia.
los elementos que más mantiene unidos a los peruanos y a otros latinos dentro del Reino Unido es el baile y la música. A veces la tradición nos encaja en un campo de confort, que no salimos de eso, ¿no? Entonces, cuando han visto como, especialmente mi persona, ¿no? Hablo, como haciendo este tipo de música, es como, ¿qué es eso? ¿No? Un nuevo plato. No toca música tradicional, pero comenzaba a hacer composiciones que identificaban a algunas personas, especialmente amistades. Y después poco a poco, y me metí en el mundo anglo, y después jalaba anglo latino, después jalaba un poco a mi gente anglo-andina para que venga a seguir. Yo le llamo a este movimiento el latín andino, ¿no? Porque la música latina ya se ha dicho mucho, pero no se ha mezclado lo que es lo latino, lo afro y lo andino. Mi trabajo es darle a conocer, intercambiar ideas y enseñarles lo que es mi Perú. ¿Y cómo les enseño? A través de la gastronomía, de las exhibiciones, de los textiles, de la artesanía, de la joyería, ¿no? De mis diseños, entonces también con el baile. Somos pocos, la comunidad en Glasgow es pequeña, somos aproximadamente unas 37 personas solamente, pero hay un poquito de todo. Mucha gente vino por trabajo, hay gente profesional trabajando en lo suyo, pero también tenemos un grupo de baile, tenemos gente que hace comida peruana, para hacernos recordar un poquito de nuestras raíces siempre. Hemos visto cómo nuestra gente mantiene vivas sus tradiciones y costumbres en el extranjero, pero ahora queremos saber exactamente qué representan estos 200 años de independencia para los peruanos. Yo creo que para el peruano en el Reino Unido representa el asentamiento de nuestros valores. Creo que es un volver a empezar otra vez, ¿no? Pero volver a empezar después de haber logrado una madurez como personas. El Perú en estos 200 años ha tenido lecciones de todo tipo, ¿no? Lecciones políticas, lecciones económicas, lecciones humanas, ¿no? Baste mencionar la pandemia, ¿no? Que hemos sufrido, y todas estas lecciones nos dejan a nosotros experiencias, nos dejan valores, nos dejan momentos que nosotros apreciamos. El Bicentenario es una fecha importante para recordar y honrar a los padres de la independencia, pero también es una oportunidad para reflexionar y pensar en el futuro que queremos dejar a las siguientes generaciones. Cuando yo